El 3 de enero de 2023, Claire By, una joven de 28 años de Bedminster, Bristol, se embarcó en una caminata por la selva amazónica cerca de Santa Rosa de Yacuma, Bolivia. Acompañada por su amigo Luis, Claire estaba a mitad de un viaje de 7 meses por América del Sur y Central. Pero lo que debía ser una simple exploración se convirtió en una experiencia horrenda que cambiaría su vida para siempre. El grupo turístico, liderado por un guía local experimentado, se detuvo en un río conocido por sus delfines rosados de río. Diferentes a sus contrapartes oceánicas, estos delfines tienen picos largos y dientes afilados. A pesar de su apariencia algo intimidante, generalmente se los consideraba amigables y los turistas frecuentemente nadaban con ellos. Claire se unió entusiasmada a los niños y turistas en el río, pero se inquietó al ver a un niño intentar levantar un delfín, causándole estrés. Regresó al pontón y empezó a jugar con los delfines usando una botella de agua, como sugirió el guía. Pero todo se oscureció cuando Claire accidentalmente dejó caer la botella en el agua turbia. Sin pensarlo mucho, saltó para recuperarla. De repente un dolor agudo atravesó su pie derecho. Un delfín rosado la había mordido, atrapando su pie con sus dientes. Gritó mientras el animal sostenía su pie por lo que pareció una eternidad, pero que fueron solo unos 20 segundos. Su pie estaba torcido y masticado, con huesos visibles y piel colgando. Finalmente la soltó y nadó lejos. Claire, con dolor severo y sangrando mucho, fue ayudada a salir del agua por otros turistas. Un espectador ató una camiseta alrededor de su pie para frenar el sangrado. Su pie estaba gravemente herido, con tendones expuestos. Fue llevada de urgencia a un hospital cercano, a solo 5 minutos, pero lejos de las instalaciones bien equipadas a las que estaba acostumbrada en el Reino Unido. El hospital carecía de suministros médicos básicos y estaba mal mantenido. Aunque amable y haciendo su mejor esfuerzo, el personal no tenía analgésicos para ofrecerle a Claire. Le suturaron el pie con 32 puntos bajo anestesia local en condiciones menos que ideales, pisos manchados de sangre y un nido de hormigas en el baño. Claire tuvo que recuperarse en una habitación sin mosquiteros, lo que aumentaba las preocupaciones por infecciones. En pocos días, la condición de Claire empeoró cuando su pie se infectó gravemente. Los médicos locales recomendaron un traslado urgente a un mejor hospital. Tras llamadas desesperadas a la embajada británica, Claire fue trasladada en avión al Hospital Semes en La Paz, donde fue sometida a una cirugía para limpiar la herida y remover tejido muerto. La cirugía dejó un gran agujero en su pie, y Claire pasó 2 semanas en el hospital antes de regresar al Reino Unido, pero su batalla estaba lejos de terminar. En Inglaterra, los médicos encontraron que la infección persistía. Se sometió a otra limpieza quirúrgica y a una compleja cirugía de colgajo de piel en el Hospital Southmead en Bristol, usando tejido de su ingle a su pie para restaurar la circulación. Su recuperación fue difícil y la dejó incierta sobre su movilidad futura. Las cicatrices psicológicas eran tan profundas como las físicas. Sufría recuerdos diarios del ataque y buscó terapia para lidiar con su trauma. Una vez una entusiasta nadadora en aguas salvajes, ahora encontraba impensable la idea de nadar con delfines. La experiencia la había sacudido, dejándola perdida y sin seguridad sobre su futuro. Las investigaciones sobre el incidente mostraron que Claire no era la única víctima. Otros turistas habían reportado ataques similares por delfines en el río, a pesar de nuevos letreros de advertencia. La agresión inusual de los delfines desconcertó a las autoridades, dejando muchas preguntas sobre las razones detrás de su comportamiento violento. Barbara Scott Jones de Yorkshire, Inglaterra, se mudó a Jamaica con sueños de una vida perfecta. Tras casarse con Delroy Scott, un hombre local, sus días se llenaron de playas soleadas y ritmos de reggae. Pero su cuento de hadas comenzó a desmoronarse tras su divorcio. Decidida a empezar de nuevo, Bárbara se concentró en renovar su casa en Somerton, Jamaica, con el objetivo de regresar a Inglaterra. Durante esta transición se acercó a Omar Reid, un local de 30 años contratado para las renovaciones. Su relación profesional evolucionó hacia algo más personal, añadiendo complicaciones a la vida de Bárbara. A finales de 2004, Bárbara estaba en medio de un cambio importante. Se preparaba para dejar Jamaica y regresar a Inglaterra, una decisión que iba más allá de la mudanza física, marcaba el final de una etapa en su vida. Entre las tareas de empacar y supervisar las obras, Bárbara puso fin a su relación con Reid. Esta decisión sumó tensión a un periodo ya turbulento.
La inminencia de su partida y el estrés emocional de su ruptura crearon un ambiente propicio para el conflicto. El 14 de diciembre se reportó la desaparición de Barbara Scott Jones. Su ausencia alarmó a todos, dado su hábito de comunicarse con su familia en Inglaterra. Su hija, Miss Gildes Jones, comenzó a preocuparse tras no poder contactarla por más de 10 días. Bárbara, conocida por mantenerse en contacto constante, no había respondido a llamadas ni mensajes. El silencio era inusual y perturbador. La preocupación de Miss Gildes Jones aumentó cuando habló con Omar Reid, quien debía ser el cuidador y trabajador en la casa. Le dijo que Bárbara se había ido con otro hombre y que regresaría en unos días. La explicación parecía inconsistente con el carácter de Bárbara y sus patrones habituales de comunicación. Las alarmas se encendieron, algo no estaba bien. La policía jamaicana inició su investigación, lidiando inicialmente con las complejidades de la vida personal de Bárbara. La investigación reveló que Reid había tenido una relación con Bárbara, convirtiéndolo en una figura clave en el caso. El informe del patólogo reveló que Bárbara sufrió un traumatismo en la cabeza, lo que le causó una fractura en el cráneo. La brutalidad del ataque indicó una confrontación violenta. A medida que avanzaba la investigación, Reid se convirtió en el principal sospechoso. El cuerpo de Bárbara fue encontrado en un tanque séptico en su propiedad de Somerton. El tanque había sido sellado apresuradamente con cemento para ocultar el crimen. Su cuerpo, despojado hasta la ropa interior, era un triste testimonio de la violencia que terminó con su vida. El hallazgo fue impactante, una conclusión brutal para una vida que había estado llena de esperanza y promesas. La familia reaccionó con incredulidad y negación. Sostenían que Reid solo era un trabajador y que no tenía una relación íntima con Bárbara. Insistieron en que no había pruebas de una relación romántica y lo describieron como un simple cuidador. Pero los informes locales y las investigaciones policiales contaban una historia diferente. La agente Rosemary Armstrong afirmó que Bárbara y Reid eran vistos juntos frecuentemente y que su relación era bien conocida en la comunidad. Las circunstancias en torno al asesinato de Bárbara dejaron muchas preguntas sin respuesta. El motivo detrás del crimen seguía siendo especulativo. Algunos sugirieron que los celos o conflictos personales podrían haber llevado a Reid a cometer un acto tan atroz. Atrapados en una compleja red de dinámicas personales y profesionales, la relación de Bárbara y Reid arrojó una sombra sobre la tragedia, intensificando el misterio y la intriga en torno a sus vidas. Era el 13 de octubre de 2017 en la localidad de Orchha, en el estado central de Madhya Pradesh, India. Roger Stotesbury, un turista británico de 58 años, visitaba el templo Lakshmi Narayan con su esposa, Hilary. Estaban en un viaje de un año alrededor del mundo, documentando sus aventuras en un blog. Este viaje era para celebrar su libertad después de criar a 2 hijos y cuidar de sus padres. Se suponía que sería un viaje divertido y memorable, pero terminó en tragedia. Roger y Hilary habían dejado su casa en Buckingham, Inglaterra, en noviembre de 2016. Alquilaron su casa, guardaron sus pertenencias y partieron a explorar el mundo. Su viaje los llevó a 22 países, incluyendo Italia, Chile, Japón y Australia, siendo India su destino final antes de regresar a casa. La pareja llegó a Orchha el 12 de octubre y se registró en el Hotel Sheesh Mahal. Pasaron su primer día explorando la ciudad y visitando el Taj Mahal, celebrando el cumpleaños de Hilary. Roger, un cineasta documentalista, estaba entusiasmado por capturar cada momento de sus viajes. Actualizaba frecuentemente su blog, compartiendo fotos e historias con amigos y familiares en casa. En la tarde del 13 de octubre, Roger y Hilary visitaron el templo Lakshmi Narayan, una estructura del siglo XVII conocida por su impresionante arquitectura y vistas panorámicas. Roger estaba especialmente emocionado por tomar fotos desde la terraza del templo. Mientras se posicionaba en el borde de una pared estrecha para obtener la toma perfecta, de repente resbaló y cayó desde una altura de 30 pies. Hilary, que estaba a pocos pies de distancia, observó horrorizada cómo su esposo caía al suelo. Espectadores y funcionarios del templo acudieron en ayuda. Roger fue rápidamente colocado en una camilla y llevado al hospital Ram Raja. A pesar de los esfuerzos, sucumbió a sus heridas.
El examen inicial reveló un paro cardiorrespiratorio y graves lesiones en la columna. La noticia de la muerte de Roger sorprendió a todos los que conocían a la pareja. Sus amigos y familiares los describieron como la pareja más felizmente casada. Hillary estaba en shock, incapaz de comprender la pérdida repentina de su amado esposo. Las autoridades locales iniciaron procedimientos legales y brindaron apoyo a Hillary en este difícil momento. El blog de la pareja, Our Middle Aged Gap Year, detallaba sus aventuras y la filosofía detrás de su viaje. Creían en vivir la vida al máximo, con el lema de Roger siendo morir joven lo más tarde posible. Sus viajes incluyeron ciclismo en el desierto de Atacama, trekking en el Amazonas y visita a Graceland. Compartieron sus experiencias y fotos, animando a otros a abrazar nuevas aventuras. La muerte de Roger planteó varias preguntas. ¿Fue un accidente? ¿Intentaba tomar un selfie como sugirieron algunos informes? ¿O fue un paso en falso? Pratik Kumar, un alto oficial de policía, declaró que Roger intentaba tomarse una foto en la pared cuando cayó. Pero los familiares, incluyendo a la prima de Hillary, Gina Rosner, disputaron esta afirmación. Insistieron en que Roger no estaba tomando un selfie y ya había tomado varias fotos antes de la caída. El cuerpo de Roger fue enviado para una autopsia y la alta comisión británica asistió a Hillary para regresar a casa. La pareja había planeado regresar a Inglaterra el 16 de diciembre de 2017. Su casa en Buckingham, alquilada a un arquitecto de 47 años, esperaba su regreso. El viaje de los Stotesbury fue planeado. Vendieron sus posesiones, alquilaron su hogar y compraron boletos de vuelo alrededor del mundo. Tenían la intención de vivir con un presupuesto de 100 libras al día, creyendo que su viaje sería neutro en costos. Vieron este año sabático como una oportunidad para experimentar cosas nuevas y reconectar como pareja después de años de criar hijos y cumplir responsabilidades familiares. El 1 de enero de 2024, los habitantes de Costa Marques en el estado de Rondônia, Brasil, encontraron los restos óseos de Odair Rasch, un barquero de 46 años, en la orilla del río Guaporé. Había desaparecido días antes mientras transportaba ganado en el río. Su cuerpo estaba desprovisto de casi toda la carne y los órganos, pero su ropa, una camiseta roja, jeans azules y botas marrones, estaba intacta. Este descubrimiento perturbador desencadenó una investigación policial sobre cómo Rasch terminó en el río y qué causó su muerte. Rasch fue visto por última vez transportando ganado en su bote con un concejal local, el dueño del ganado y otras personas no identificadas. Su bote fue encontrado más tarde a la deriva sin él. Los testigos dijeron no estar seguros de cómo o cuándo Rasch cayó al agua. El estado intacto de su ropa sugirió que probablemente estaba inconsciente o muerto cuando entró al río, permitiendo que las pirañas lo devoraran sin alterar su atuendo. Este detalle planteó más preguntas sobre cómo cayó. Las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias de la muerte, centrándose en si el alcohol estaba involucrado. Se informó que la tripulación podría haber estado intoxicada, pero esto no se había confirmado. La policía planeaba entrevistar a la tripulación y a otros que podrían haber estado presentes durante el incidente para obtener más detalles. Los exámenes forenses confirmaron la naturaleza brutal de la muerte de Rasch. Los expertos señalaron que las pirañas generalmente atacan por razones territoriales más que por comida, pero pueden ser feroces cuando se les provoca. La policía enfrentaba muchos desafíos para resolver el caso. Necesitaban determinar si su caída al río fue accidental o si hubo juego sucio. La condición de sus restos y las circunstancias de su desaparición sugerían que había más en este caso de lo que se pensaba inicialmente. ¿Cómo terminó Rasch, un barquero experimentado, en el agua sin que nadie se diera cuenta? ¿El alcohol jugó un papel en su caída? ¿Podría haber otros peligros en el río que contribuyeron a su muerte? El 7 de febrero de 2010 en Guajará-Mirim, una localidad en la Amazonía brasileña, se desató una tragedia en una tarde de domingo. Alrededor del mediodía, 7 niños del vecindario fueron a refrescarse en el primer Igarapé, un pequeño canal creado por las inundaciones estacionales de los ríos Mamoré y Novo Pacás. Este lugar solía ser un escape refrescante del intenso calor. Entre ellos había una niña de 11 años que decidió nadar un poco más lejos del grupo. Sin que ellos lo supieran, un caimán negro acechaba cerca.
De repente, el reptil surgió del agua y atrapó a la niña en sus poderosas mandíbulas. Un pescador que presenció la escena describió el momento aterrador. Vi al reptil con una niña atrapada en su boca y luego desapareció. Este fue uno de los pocos relatos del trágico evento. Los otros niños gritaron y corrieron a la orilla para pedir ayuda. Se contactaron los servicios de emergencia. La policía, los bomberos y los lugareños llegaron a buscar a la niña. Sus llamados urgentes resonaban por todas partes mientras registraban la zona, pero no había señales de ella ni del caimán. Con el paso de las horas sin resultados, el río se convirtió en un recordatorio inquietante del peligro oculto. La esperanza parecía desvanecerse, pero alrededor de las 8 de la noche hubo un avance. Un residente notó burbujas y movimientos inusuales a unos 100 metros del lugar del ataque. Armado con un rifle calibre 12, disparó al agua. El caimán emergió, todavía sosteniendo a la niña sin vida en sus mandíbulas. El caimán negro medía unos 3 metros y pesaba aproximadamente 350 kilogramos. Se necesitaron 7 disparos para matar al animal antes de poder recuperar el cuerpo de la niña, que seguía atrapada en las mandíbulas del caimán. Su cuerpo fue llevado a la morgue del hospital regional. La autopsia notó heridas profundas en el tórax, las extremidades inferiores y las nalgas, infligidas por los dientes del caimán. Su fémur derecho estaba fracturado y sus pulmones llenos de agua, confirmando el ahogamiento como la causa de muerte. A diferencia de muchos ataques de cocodrilos, que a menudo resultan en grandes laceraciones o extremidades amputadas, este incidente dejó el cuerpo de la niña relativamente intacto. Esto probablemente se debió a que el caimán fue matado antes de poder consumirla por completo. Los hallazgos del médico indicaron que la niña fue arrastrada bajo el agua y mantenida allí durante horas. El caimán negro es un depredador superior en la cuenca del Amazonas, conocido por su sigilo y poder. Pueden crecer hasta 6 metros y pesar hasta media tonelada. Sus 70 a 80 dientes no son para masticar, sino para sujetar con fuerza increíble, haciendo casi imposible escapar una vez capturada la presa. Los caimanes usan su camuflaje para acercarse a la presa sin ser detectados, atacando de repente y arrastrando a su víctima a aguas más profundas. Las presas más pequeñas son tragadas enteras, mientras que las más grandes son ahogadas y almacenadas bajo el agua hasta que se descomponen, permitiendo al caimán consumirlas pieza por pieza. Este caso ilustró trágicamente este brutal método de caza, con la niña permaneciendo en las garras del caimán durante horas antes de ser recuperada. El incidente planteó serias preocupaciones sobre la seguridad del uso de igarapés y otros arroyos inundados para la recreación, especialmente para los niños. En la Amazonía, las inundaciones estacionales acercan la vida silvestre, incluidos los caimanes, a los hábitats humanos. Esta proximidad aumenta el riesgo de ataques, destacando la necesidad de reconsiderar la seguridad de estas áreas durante las temporadas de inundaciones. La atracción tropical de Jamaica prometía playas soleadas, una cultura vibrante y una muestra del paraíso, lo que atrajo al turista británico Timothy Southern, de 53 años de Lichfield, Staffordshire. En mayo de 2022, Timothy llegó al Royal Decameron Club Caribbean en St. Ann con su familia, ansioso por disfrutar del cálido clima y la relajada atmósfera del resort. Sus vacaciones comenzaron como esperaban, días de natación y exploración, y noches llenas de deliciosa comida, entretenimiento en vivo y cócteles tropicales. Una noche, Timothy se unió a otros 2 huéspedes en un reto de beber: consumir los 21 cócteles del menú del hotel en una sola sesión. Aunque ya había estado bebiendo brandy y cerveza durante el día, no pudo resistir el desafío. Al principio, el ambiente era agradable, con los hombres brindando y disfrutando de la compañía. No era un gran bebedor habitual, se dejó llevar por la emoción y el ambiente festivo. A medida que avanzaba la noche, Timothy bebió 12 de los 21 cócteles. La mezcla de alcohol, junto con el calor y lo que había bebido antes, comenzó a afectarle. Siguió participando, atrapado en la diversión de la noche. Los efectos acumulados del alcohol empezaron a pasar factura en su cuerpo, aunque Timothy, sumergido en el espíritu vacacional, apenas notó el malestar hasta que fue tarde. Finalmente, Timothy decidió que ya era suficiente. El reto que había comenzado como una distracción divertida, ahora lo hacía sentir mareado y con náuseas. Se despidió y se dirigió a su habitación, con el entorno familiar del resort ahora algo distorsionado por el alcohol en su sistema.
Su familia asumió que simplemente estaba cansado por las actividades del día y se preparó para dormir también. No pasó mucho tiempo después de regresar a su habitación cuando la condición de Timothy empeoró. Lo que al principio parecía un nivel manejable de intoxicación, rápidamente se convirtió en algo mucho más grave. Su cuerpo, abrumado por el exceso de alcohol, empezó a colapsar. Sintió un dolor agudo en el estómago, seguido de una ola de náuseas que lo dejó sin aliento. Desesperado por alivio, intentó vomitar, pero su coordinación estaba afectada y sintió que se ahogaba. Un familiar, notando el malestar de Timothy, corrió a ayudarlo. Lograron ponerlo de lado, en la posición de recuperación para evitar que se ahogara más. Entraron en pánico al darse cuenta de la gravedad de la situación. Su piel estaba fría y sudorosa, su respiración superficial y dificultosa. Pidieron ayuda, sus voces llenas de urgencia mientras suplicaban que llamaran a una ambulancia. Los minutos pasaron, cada uno lleno de creciente temor mientras la condición de Timothy se deterioraba. Eventualmente llegó una enfermera, pero para horror de la familia no se había llamado a una ambulancia. La enfermera, insegura de cómo manejar la situación, dudó, lo que llevó a la familia a instarla a actuar. Estaba claro que el tiempo se agotaba. La enfermera finalmente comenzó las compresiones torácicas, pero el cuerpo de Timothy mostró poca respuesta. Su pulso era débil y su piel ya mostraba signos de hipotermia. Los peores temores de la familia se confirmaron cuando Timothy fue declarado muerto. La causa de la muerte fue luego determinada como gastroenteritis aguda debido al consumo de alcohol. Una explicación fría y clínica para la trágica pérdida de vida en lo que se suponía iba a ser un lugar de relajación y alegría. El impacto de los eventos de esa noche dejó a la familia de Timothy en shock, sus vacaciones para siempre marcadas por lo insensato de la situación. En los días siguientes, la familia Southern luchó por entender lo que había sucedido. Estaban enojados, devastados y llenos de un sentido de injusticia. Creían que el resort había fallado en su deber de cuidado, no solo al permitir que se llevara a cabo el reto de beber, sino también al no responder adecuadamente cuando la vida de Timothy estaba en peligro. La realización de que su seguro de viaje no cubría la repatriación del cuerpo solo aumentó su dolor, obligándolos a iniciar una campaña en GoFundMe para llevarlo de regreso al Reino Unido. Era el 3 de enero de 2024 en Rishikesh, India. Aysulú Kurmanaliva, una mujer de 32 años de Kirguistán, fue encontrada colgando en una habitación del Raj Resort. Ella había llegado a Rishikesh para un programa de meditación. Este hallazgo sorprendió a todos a su alrededor. Aysulú había llegado a India con un grupo de 10 extranjeros para una sesión de yoga en el Satya Sadhana Sansthan en Tapovan. Llegaron el 21 de diciembre de 2023 y terminaron el curso el 2 de enero de 2024. Después el grupo se registró en el Holiday Home Hotel, donde Aysulú parecía lista para relajarse y explorar la ciudad. El 3 de enero, Aysulú salió del Holiday Home Hotel para dar un paseo, pero no regresó. Sus amigos estaban preocupados y trataron de contactarla, pero su teléfono estaba apagado. Buscaron sin éxito y luego reportaron su desaparición a la policía local. La policía inició rápidamente la investigación con la esperanza de encontrar a Aysulú sana y salva. Mientras investigaban, la policía recibió una llamada del gerente del Raj Resort. Informó que una mujer extranjera había sido encontrada colgando en una de sus habitaciones. La policía llegó al lugar y confirmó la identidad de la mujer como Aysulú Kurmanaliva. Ella se había colgado con un cable del aire acondicionado. La habitación estaba desbloqueada y no había señales de entrada forzada o lucha. El subinspector senior Yogesh Pandey indicó que la investigación inicial apuntaba a un suicidio. Los amigos de Aysulú mencionaron que ella sufría de depresión y estaba angustiada por problemas maritales. La policía envió su cuerpo para una autopsia y notificó a la embajada de Kirguistán sobre el incidente, intentando contactar a su familia. La embajada y la policía enfrentaron el problema cuando la familia de Aysulú se negó a que su cuerpo regresara a su país. Según sus amigos, Aysulú practicaba el Islam y la policía esperó a un representante de la embajada para realizar su funeral según las costumbres musulmanas. La policía también investigaba cómo Aysulú llegó al Raj Resort, ya que no había reservado una habitación allí. Esto suscitó preguntas sobre sus movimientos el día de su desaparición.
¿Conoció a alguien que la llevó al resort? ¿Buscaba soledad para acabar con su vida? ¿O había algo más en la historia? La muerte de Aisulu dejó muchas preguntas sin respuesta. Ella vino a India en busca de paz y sanación a través de la meditación y el yoga, pero su viaje terminó en tragedia. Sus amigos y familia quedaron lidiando con la pérdida y el misterio en torno a su muerte. La investigación continuó, con la policía tratando de reconstruir sus últimas horas. Era media mañana del 26 de octubre de 2023, cuando Cícero José de Oliveira, de 43 años, se encontraba en lo profundo de la selva amazónica. Había sido enviado a medir una propiedad a lo largo del río Juma, en el estado de Amazonas, Brasil. Cícero, padre de 3 hijas, conocía bien la jungla, pero ese día pondría a prueba su resistencia y voluntad de sobrevivir como nunca antes. Cícero estaba con 2 compañeros y estaban terminando un trabajo de 5 días. Los suministros estaban casi agotados y se preparaban para el largo viaje de regreso al pueblo más cercano, a más de 32 kilómetros de distancia. La selva era densa y estaba llena de vida. Entre las criaturas más temidas se encuentra la surucucú pico de jaca, la serpiente venenosa más larga y grande de las Américas, capaz de inyectar una dosis letal de veneno con una sola mordida. Mientras caminaban a lo largo del río Juma, el silencio de la selva se rompió de repente. Sin previo aviso, la surucucú atacó, hundiendo sus colmillos en la pantorrilla izquierda de Cícero. Sintió una sensación aguda, pero sin dolor inmediato. Al mirar hacia abajo, vio la sangre brotar de la mordida. Cícero comprendió la gravedad de la situación cuando uno de sus compañeros identificó a la serpiente. El dolor comenzó a intensificarse rápido y su pierna empezó a hincharse gravemente. A pesar de su creciente incomodidad, tenía que moverse. Estaban lejos de la ayuda y el tiempo jugaba en su contra. Después de caminar aproximadamente 1 kilómetro, Cícero se desplomó. El dolor era insoportable y su pierna comenzaba a paralizarse. Uno de sus compañeros, un indígena, se adentró en la selva para buscar ayuda, dejando a Cícero y al otro compañero atrás. Cícero tenía poca comida, solo algo de harina de mandioca. Perdía sangre y se sentía más débil cada minuto. Tenía que soportar los siguientes días con mínima sustancia y la constante amenaza del veneno extendiéndose por su cuerpo. Su condición empeoraba mientras esperaba, con la esperanza de que llegara ayuda. Eventualmente, las autoridades fueron alertadas de la situación de Cícero. La Agencia Ambiental Federal IBAMA envió 2 rescatistas para encontrarlo. La misión era arriesgada. No podían llegar a él en helicóptero debido al denso dosel forestal y tuvieron que proceder a pie. Uno de los rescatistas, Jefite Cordeiro Ambrosio, investigó sobre la surucucú antes de partir. Entendía la gravedad de la situación y la urgencia requerida. Le dijo a su equipo que se mantuvieran calmados y enfocados. Mientras tanto, Cícero y su compañero luchaban por sobrevivir. Habían pasado 2 días y ya habían agotado su escasa provisión de comida. Recurrieron a comer corazones de palma de los árboles cercanos. Cuando se acabó el agua, la esperanza de Cícero comenzó a desvanecerse. Luchaba por mantenerse consciente, decidido a no ceder a los efectos del veneno. Al 4.º día, hubo un rayo de esperanza. El indígena logró enviar sus coordenadas al hermano de Cícero, Ananias Oliveira Sodré, quien reunió a 4 amigos y partieron para encontrarlo. Atravesaron la densa selva, cubriendo más de 6 millas, y finalmente lo localizaron, pero no tenían el antiveneno necesario. Los rescatistas sabían que tenían que actuar rápido. Comenzaron a llevarlo, turnándose para cargar su peso. El viaje era agotador y Cícero se debilitaba. El hospital estaba a 10 millas de distancia y cada paso se sentía como una carrera contra el tiempo. Mientras luchaban a través de la selva, el equipo de rescate de IBAMA finalmente los alcanzó. Jefite Cordeiro Ambrosio se acercó a él y le preguntó sobre su nivel de dolor. En una escala de 0 a 10, ¿cuál es la intensidad del dolor? Cícero respondió 9. Inmediatamente le administraron el antiveneno y analgésicos. Cícero yacía en el suelo del bosque, abrumado de alivio. Por primera vez en días sintió esperanza. Imagina que estás a 10 millas de cualquier cosa en medio del bosque, y de repente, estás bebiendo agua fría y comiendo pan y salami, recordó más tarde. Lloré de felicidad. Los rescatistas colocaron a Cícero en una hamaca y comenzaron la ardua tarea de sacarlo de la selva. Caminaron 10 millas, finalmente llegando a una carretera donde pudieron transportarlo a un hospital en su ciudad natal de Careiro. Cícero fue ingresado y comenzó el lento proceso de recuperación. Pasó 10 días en el hospital, recibiendo tratamiento por la mordedura de la serpiente y los efectos del veneno.
A pesar de la gravedad de su calvario, Cícero se mantuvo optimista. Atribuyó su supervivencia a la intervención divina diciendo: «Esto fue un milagro en mi vida, directo de nuestro buen Dios». Taylor Rankin, un aventurero de 26 años de Ontario, Canadá, había soñado con lanzarse desde acantilados y planeó cuidadosamente sus vacaciones en Negril, Jamaica, conocida por sus impresionantes acantilados y aguas cristalinas. La costa dramática de Negril y su vibrante ambiente lo convertían en un paraíso para los buscadores de adrenalina que querían poner a prueba sus límites frente al mar Caribe. En un día despejado y azul, Taylor y sus amigos pasaron la mañana en 7 Mile Beach, disfrutando del sol y las cálidas aguas. Por la tarde, se dirigieron a los icónicos acantilados, famosos por sus vistas impresionantes y diversas alturas. Aunque populares entre locales y turistas, los acantilados eran conocidos por sus peligros submarinos ocultos, que representaban riesgos incluso para los más experimentados. Habiendo investigado y practicado técnicas de buceo, Taylor sentía emoción y nervios mientras se acercaba a uno de los puntos de salto más altos. Las vistas eran espectaculares, pero la altura era intimidante. Repasó mentalmente los pasos necesarios para un salto seguro. La precisión en la velocidad, la forma y el momento eran cruciales para evitar un desastre. Con sus amigos animándolo, Taylor se preparó para saltar. Balanceando la emoción con los nervios, se concentró en su entrenamiento y calculó la distancia al agua. Saltó con gracia y confianza, sintiendo la emocionante sensación de ingravidez. Mientras volaba por el aire, inclinó su cuerpo hacia abajo, preparándose para el impacto, con la vista fija en su punto de aterrizaje. Lo que parecía ser un salto controlado se convirtió en una tragedia cuando Taylor se acercaba al agua. El mar, que desde el acantilado parecía sereno, no era la superficie suave que esperaba. Rocas ocultas yacían debajo, camufladas por el agua cristalina. Estos peligros submarinos eran difíciles de detectar desde arriba, incluso para los saltadores más experimentados. En lugar de una entrada limpia, el impacto de Taylor golpeó las rocas con una fuerza que no pudo prever. El agua amortiguó el sonido de la colisión de Taylor con las rocas, pero el impacto fue violento. El repentino golpe desestabilizó su cuerpo y lo sumergió de inmediato. Sus amigos desde arriba vieron la salpicadura y su repentina desaparición. El pánico se apoderó de ellos mientras intentaban buscar ayuda. Su emoción inicial se transformó en desesperación. Los esfuerzos de rescate locales fueron rápidos, pero al final llegaron tarde. Taylor fue sacado del agua y llevado a un hospital cercano. Un sentimiento de impotencia marcó el trayecto, donde la urgencia de la situación eclipsaba cualquier esperanza de un resultado positivo. Al llegar al hospital, el personal médico trabajó para salvarlo, pero fue declarado muerto. La gravedad de sus heridas, incluyendo el trauma severo por el impacto con las rocas ocultas, fue demasiado grave para superar. El incidente conmocionó a la comunidad. Los amigos estaban devastados, lidiando con la pérdida de su compañero y las circunstancias de su muerte. La policía local realizó una investigación sobre el accidente, y sus hallazgos atribuyeron la causa de la muerte a la colisión con las rocas sumergidas. El accidente se volvió controvertido cuando Dwayne Cook, un turista canadiense que previamente había saltado desde los mismos acantilados, públicamente disputó el informe policial. Cook afirmó que cuando él había hecho saltos similares, no había rocas en el área donde saltó. Sugirió que la muerte de Taylor podría haberse debido a un error en el salto, quizás un mal cálculo o un problema con su técnica, en lugar de la presencia de rocas ocultas. Las afirmaciones de Cook añadieron una capa adicional de complejidad a la dolorosa situación. Sus declaraciones generaron dudas sobre la seguridad de los lugares de salto y la precisión de los hallazgos de las autoridades locales. El debate sobre la verdadera causa de la muerte desató discusiones sobre los peligros inherentes de saltar desde acantilados y la necesidad de mayores medidas de seguridad en sitios turísticos populares. La tragedia de la muerte de Taylor Rankin resaltó la naturaleza peligrosa de los deportes extremos y los riesgos impredecibles asociados a actividades como saltar desde acantilados. Los acantilados de Negril, aunque famosos por su belleza, eran un recordatorio de la delgada línea entre la aventura y el peligro.
El accidente fue un triste recordatorio de las consecuencias de un salto mal calculado, los peligros ocultos bajo aguas aparentemente invitantes y la importancia crítica de la seguridad y preparación en los deportes extremos. Era el 16 de julio de 2024 en la cascada Kumbhe en Manjurne, India. Ambi Kamdar, una influencer de viajes de 27 años de Mumbai, estaba visitando este lugar con sus amigos. Ambi era conocida por su contenido animado, que compartía con sus 300,000 seguidores en Instagram. Ese día estaba filmando un reel de Instagram cerca de la cascada cuando ocurrió la tragedia. Ambi era una persona aventurera que amaba explorar nuevos lugares y compartir sus experiencias. Su biografía en Instagram la describía como una detective de viajes, hallazgos de lujo, cafés, itinerarios, consejos y emociones. Tenía pasión por descubrir gemas ocultas y brindar consejos de viaje a sus seguidores. Pero ese día la llevó a un accidente fatal. La cascada Kumbhe es una vista impresionante, especialmente durante la temporada de monzones cuando el caudal de agua está en su máximo. Pero las rocas alrededor de la cascada se vuelven extremadamente resbaladizas y peligrosas. Ambi, acompañada de sus 6 amigos, era consciente de los riesgos, pero estaba decidida a capturar la toma perfecta. Mientras Ambi se posicionaba en la parte superior de la cascada, perdió el equilibrio y resbaló. Cayó por un desfiladero de 90 metros, aterrizando en una zona rocosa y resbaladiza. Sus amigos quedaron horrorizados y llamaron de inmediato a emergencias. Las autoridades locales fueron notificadas y comenzó una operación de rescate. El rescatista Shantanu Kuveskar describió las difíciles condiciones que enfrentaron. Cayó en la parte rocosa y resbaladiza unos 90 metros, y no se podía localizar al principio, dijo. Los rescatistas tuvieron que usar un sistema de polea vertical para recuperarla. 6 rescatistas descendieron la colina, mientras que otros 50 ayudaron desde arriba. Tardaron 6 horas en sacar a Ambi del desfiladero. Aún estaba viva cuando la encontraron. Estaba consciente y fue colocada en un ventilatorio para ser trasladada al hospital de gobierno de Mangaon Taluka. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico, falleció poco después de llegar. La noticia de la muerte de Ambi se extendió rápidamente y sus seguidores quedaron devastados. Su última publicación en Instagram, compartida un día antes del accidente, enumeraba 5 lugares baratos y poco concurridos en India para visitar durante los monzones. La sección de comentarios de esta publicación se llenó de mensajes de dolor y condolencias. Otros influencers de viajes expresaron su tristeza y apoyo a su familia. Por favor, enfoquémonos en rezar por el descanso de su alma y recordemos la alegría y positividad que trajo a nuestras vidas, comentó la influencer de viajes Aakanksha Monga. Era una viajera extremadamente responsable. Fue un accidente, podría haberle pasado a cualquiera, agregó la influencer de comida Shreya Sanghvi. La muerte de Ambi también provocó un debate sobre los riesgos que toman los influencers para crear contenido. Algunos la criticaron por arriesgar su vida por un reel de Instagram, mientras que otros la defendieron, enfatizando que fue un trágico accidente que podría haberle pasado a cualquiera. Las autoridades locales emitieron advertencias a los turistas, instándolos a tener precaución al visitar el área, especialmente durante la temporada de lluvias. Suhas Diwas, el recolector del distrito de Pune, aconsejó al público evitar cuerpos de agua durante los monzones debido al mayor peligro. Hago un llamado al público para que sea responsable y no se acerque a cascadas o arroyos. Hemos emitido avisos y la gestión nos ha pedido que manejemos cualquier tipo de incidente, dijo Diwas. Ambi Kamdar era más que solo una influencer de viajes, era contadora pública certificada y había trabajado en Deloitte. Sus amigos y familiares la recuerdan como una persona amable que amaba compartir sus experiencias e inspirar a otros a explorar el mundo. Su presencia en redes sociales estaba llena de fotos coloridas de sus viajes a lugares como Turquía, Azerbaiyán y Maldivas. El viaje de Ambi era de exploración y aventura, y sus seguidores se sentían cautivados por su entusiasmo y sus detalladas guías de viaje. Tras la muerte de Ambi, surgieron llamados para mejores medidas de seguridad y conciencia para los turistas que visitan estos lugares. El deseo de capturar la toma perfecta no debe superar la importancia de la seguridad y la precaución.
Desiree Gibbon, una aventurera de 26 años de Queens, Nueva York, exploraba Jamaica en noviembre de 2017, alojándose en el hotel de su abuela en Montego Bay. Conocida por su trabajo como modelo, aspirante a cineasta y viajera, Desiree había viajado para reconectarse con sus raíces y planear su ingreso a la escuela de cine en Europa. La cultura y las playas de Montego Bay ofrecían un refugio perfecto del ajetreo de Nueva York. Desiree se sumergió en la vida local, buscando un trabajo de bartender para financiar sus sueños mientras exploraba los rincones ocultos de la isla. Su apertura y entusiasmo la llevaron a conocer a varias personas, algunas acogedoras, otras potencialmente peligrosas. A pesar del encanto de la vida en la isla, áreas como Anchovy, a pocos kilómetros de donde se hospedaba, tenían fama de peligrosas, algo que Desiree ignoró o pasó por alto. El 26 de noviembre de 2017, Desiree aparentemente salió del hotel de su abuela para encontrarse con alguien. Nunca regresó. Y a la mañana siguiente, los residentes de Anchovy encontraron su cuerpo oculto entre los arbustos. Su garganta estaba cortada y su rostro golpeado, mostrando un brutal ataque. La violencia conmocionó a la comunidad, que tenía una frágil confianza en las fuerzas del orden locales. A pesar de las circunstancias sombrías, la justicia parecía esquiva ante tanta brutalidad y los desafíos de investigar crímenes en un lugar donde la seguridad y la confianza ya eran frágiles. ¿Cómo pudo ocurrirle esto? En un lugar que se suponía era seguro, rodeada de personas en las que confiaba. Su madre Andrea se sintió atormentada por la idea de que el asesino de su hija fuera alguien que ella conocía. Desiree siempre había sido cuidadosa, consciente de los peligros de ser una joven viajando sola. Sin embargo, parecía que su confianza había sido mal depositada, su apertura explotada por alguien que había ganado su confianza solo para traicionarla de la manera más horrenda. Las autoridades jamaicanas, ya abrumadas por la demanda de sus trabajos, lucharon por reconstruir los eventos previos a su muerte. No hubo pistas inmediatas y ningún sospechoso fue llevado a interrogatorio. La falta de avances alimentó rumores y especulaciones, cada teoría más inquietante que la anterior. Algunos creían que fue un crimen pasional, impulsado por celos o ira. Otros sugerían un motivo más calculado, quizás vinculado a los aspectos más oscuros de la vida isleña, que Desiree había rozado sin saberlo. Andrea seguía convencida de que su hija había sido atraída fuera de la seguridad del hotel. El hecho de que el bolso, dinero e identificación de Desiree estuvieran desaparecidos solo reforzaba su creencia de que el ataque fue premeditado, que alguien la había atacado intencionalmente. La idea de que el asesino de Desiree aún pudiera estar libre, con la capacidad de hacerle daño a otros, era casi insoportable. Con el paso de las semanas y meses, el caso se enfrió. Las autoridades jamaicanas revelaron pocos detalles, citando la investigación en curso, pero estaba claro que los avances eran mínimos. La familia de Desiree continuó exigiendo respuestas, pero sus llamados a la justicia parecían caer en oídos sordos. La realidad era dura. En un lugar como Jamaica, donde los recursos eran limitados y el crimen a menudo se encontraba con indiferencia, la probabilidad de encontrar al asesino era baja. La historia de Desiree se convirtió en una advertencia, un recordatorio de los peligros que acechan bajo la superficie de incluso los lugares más hermosos. Su muerte fue una dura ilustración de lo rápido que la vida puede ser arrebatada y cómo la confianza puede romperse en un instante. Para quienes la conocían, el dolor de su pérdida se intensificaba con el conocimiento de que sus sueños, de la escuela de cine, de hacerse un nombre en el mundo, nunca se realizarían. Era el 14 de mayo de 2024, un día típico en Goa, India. Entre los turistas disfrutando del paisaje costero estaba Akhil Vijayan, un residente de 35 años de Ernakulam, Kerala. Akhil, su esposa y un grupo de 7 u 8 amigos se habían registrado en el Circuit House en Altiño el día anterior, ansiosos por pasar sus vacaciones en uno de los destinos más populares de India. Alquilaron un coche y salieron a explorar, con Miramar Beach siendo una de sus paradas. Miramar Beach, ubicada a unos 3 kilómetros de la ciudad capital de Panaji, estaba llena tanto de turistas como de locales. El grupo llegó por la tarde, disfrutando de las vistas y la atmósfera relajante de la playa.
A medida que se acercaba la noche, aún estaban en la playa, aprovechando los últimos momentos de luz y la brisa fresca. Alrededor de las 8:50 p.m., el clima cambió drásticamente. Comenzó una intensa lluvia, acompañada de truenos y relámpagos. Akil y su grupo decidieron que lo mejor era dejar la playa y regresar al coche para no empaparse. Recogieron sus pertenencias y se dirigieron apresuradamente hacia el área de estacionamiento. A medida que la lluvia se intensificaba, la atmósfera se volvió caótica. La gente corría a refugiarse y el sonido de los truenos aumentaba. Testigos describieron la escena como aterradora. Fue entonces cuando un potente rayo cayó sobre la playa. El destello brillante y el sonido ensordecedor fueron seguidos por un momento de silencio inquietante. El rayo había caído cerca de Akil y sus compañeros. El impacto fue inmediato. Akil, su esposa y un amigo fueron derribados al suelo, inconscientes por la descarga. El resto del grupo, incluidos los niños, gritó en pánico y corrió a ayudar. En medio de la confusión, la esposa de Akil y el amigo recuperaron lentamente la conciencia, desorientados pero vivos. Pero Akil permaneció inmóvil. El grupo se dio cuenta rápidamente de la gravedad de la situación y pidió ayuda. La policía de Panaji fue notificada y una ambulancia fue enviada al lugar. El servicio de ambulancia 108, conocido por su rápida respuesta, llegó pronto y trasladó a Akil al Hospital Goa Medical College en Bambolim, a unos 7 kilómetros de distancia. A su llegada al hospital, el equipo médico atendió inmediatamente a Akil. Pero era demasiado tarde. Los médicos lo declararon muerto al llegar. La policía sospechó que Akil había sufrido un ataque al corazón, pero la autopsia reveló la verdadera causa de la muerte. Había muerto por electrocución y lesiones por explosión consistentes con una descarga eléctrica. La noticia de la muerte de Akil se extendió rápidamente, dejando a su familia y amigos en shock. Su cuerpo fue entregado a su familia, que arregló su traslado de regreso a Kerala para los últimos ritos. Trabajaba en el negocio de taxis, dejó atrás a su esposa y 2 hijas. Errol Bennett, originario de Jamaica, hizo de Preston, Reino Unido, su hogar, donde se convirtió en un tapicero conocido y una figura respetada en la comunidad antillana. A pesar de sus años lejos de Jamaica, su corazón seguía ligado a la calidez y belleza de la isla. Al llegar a los 50, el dolor de la artritis hizo insoportable el clima inglés, lo que lo llevó a pasar largos periodos en Hector's River, un tranquilo pueblo en Portland, Jamaica. En diciembre de 2011, Errol regresó a Jamaica para el invierno, ansioso por disfrutar del clima tropical y reconectar con sus raíces. Esperaba con ansias una celebración especial planeada para julio de 2012, cuando su hija Zoe se uniría a él para sus 60 cumpleaños. Durante su estancia en Hector's River, Errol enfrentaba un peligro mortal sin saberlo. Su primo Clifton, quien había luchado con las dificultades de la vida, albergaba un profundo resentimiento hacia él. A pesar de la ayuda financiera de Errol a lo largo de los años, Clifton se sentía traicionado y creía que merecía más. Una mañana de julio de 2012, la ira de Clifton estalló en violencia. Impulsado por la codicia y un sentido distorsionado de derecho, irrumpió en la villa de Errol con un machete. Lo que comenzó como un intento de robo se convirtió en un brutal acto de violencia. Errol estaba solo en casa, cayó víctima de la furia asesina de Clifton, perdiendo la vida en el lugar donde había buscado consuelo. Errol intentó defenderse, pero la furia de Clifton era imparable. El machete cayó con brutal fuerza, cortando carne y hueso. Sufrió 15 heridas, cada una más devastadora que la anterior. La sangre manchó los suelos y las paredes de la villa. Errol luchó por su vida, pero el ataque fue demasiado severo. Sucumbió a sus heridas, perdiendo la vida en el lugar donde había esperado encontrar paz. Zoe, que se estaba preparando para visitar a su padre, canceló el viaje en el último minuto por compromisos laborales. Fue un giro del destino que le salvó la vida a ella y a su hijo, no nacido. De haber estado allí, podría haber sido otra víctima de la locura de Clifton, pero fue salvada solo para ser arrojada a una pesadilla al recibir la noticia. Cuando Zoe llegó a Jamaica, el horror de lo ocurrido la golpeó de lleno. Entró en la villa de su padre y se encontró con una escena de violencia inimaginable. La visión del cuerpo ensangrentado de su padre, la evidencia de la lucha que había tenido lugar, la destrozó. Sus peores miedos se habían hecho realidad y el dolor era abrumador.
Había perdido a su padre, y la isla que alguna vez fue un lugar de alegría y celebración ahora estaba manchada de tragedia. Las autoridades locales arrestaron a Clifton en septiembre de 2012. Pero la justicia avanzó lentamente. El juicio fue aplazado varias veces. Para frustración y angustia de la familia de Errol, cada aplazamiento era una bofetada, prolongando su dolor y negándoles el cierre que tanto necesitaban. El caso fue aplazado 6 veces, y la confianza de la familia en el sistema de justicia se erosionó con cada retraso. Pasaron los años, y la batalla legal se prolongó, con amenazas e intimidaciones convirtiéndose en parte de la vida diaria de Zoe. Pero ella se negó a rendirse. Había perdido a su padre de la forma más brutal posible, y estaba decidida a que se hiciera justicia. Su determinación nunca flaqueó, incluso cuando el juicio se convirtió en una larga agonía. En marzo de 2016, Zoe logró la justicia que su padre merecía. Clifton fue declarado culpable del asesinato de Errol y sentenciado a 40 años a cadena perpetua. Fue un momento de victoria agridulce para Zoe. Había luchado para que el asesino de su padre pagara, pero la victoria no podía devolverle a Errol. El dolor de su pérdida permanecía, un recordatorio constante de la violencia que había destrozado sus vidas. El largo y doloroso camino de Zoe para buscar justicia para su padre fue arduo, pero nunca se rindió. Aunque los años pasaron y el mundo siguió adelante, la memoria de Errol Bennett y el legado de amor que dejó jamás se desvanecerían. El 27 de julio de 2022, en una zona remota de Brasil Novo, en la Amazonia brasileña, se desató una tragedia que dejaría a la comunidad en shock y tristeza. Esta es la historia de Dierlisson Oliveira Paiva, un niño de 10 años que se convirtió en víctima de un brutal ataque de un jaguar salvaje. Ese día Dierlisson salió en uno de sus habituales viajes de pesca a un estanque cercano a su casa. El denso bosque y la ubicación remota del estanque lo hacían un lugar pacífico pero riesgoso para que un niño estuviera solo. A medida que avanzaba la tarde, sus padres se preocuparon cuando no regresó a la hora habitual. Al acercarse el anochecer y sin señales, el padre de Dierlisson decidió buscarlo. Tomando una linterna y llamándolo por su nombre, se adentró en el bosque, siguiendo el camino que llevaba al estanque. Pronto fue acompañado por vecinos preocupados que temían lo peor. Después de una búsqueda tensa que duró horas, encontraron algo escalofriante. Cerca del estanque donde Dierlisson solía pescar, encontraron sus sandalias y parte de su ropa, todas manchadas de sangre. Cundió el pánico al darse cuenta de la realidad de la situación. A unos 50 metros de donde se encontraron los objetos manchados de sangre, descubrieron el cuerpo sin vida de Dierlisson. El rostro de Dierlisson estaba severamente desfigurado, con signos inconfundibles de un ataque salvaje. Su pequeño cuerpo mostraba marcas de grandes garras y mordidas profundas. Era evidente que había sido arrastrado desde el estanque. Las pruebas no dejaban nada a la imaginación. Sus heridas eran consistentes con un ataque de animal salvaje, y dado los avistamientos comunes en la zona, se sospechó de un jaguar. La comunidad de Brasil Novo quedó atónita. Aunque los jaguares son conocidos por habitar la región, rara vez se involucraban en incidentes con humanos. La policía, dirigida por los delegados Wallison Damasceno y Jennison Jacob, fue llamada para investigar. Las autoridades recolectaron pruebas en la escena, incluyendo grandes huellas de animal cerca del cuerpo y señales de que el niño había sido arrastrado, apuntando hacia un ataque de jaguar. El cuerpo fue llevado a Altamira para una autopsia que confirmara la causa de la muerte. Este examen era esencial no solo para establecer las circunstancias exactas, sino también para calmar a la angustiada comunidad que lidiaba con el aterrador evento. La noticia de la muerte de Dierlisson se difundió rápidamente, incitando miedo y rabia entre los lugareños. Los jaguares, aunque parte natural del ecosistema, ahora se veían como una amenaza directa. Un grupo de residentes locales decidió tomar cartas en el asunto. Organizaron una cacería para encontrar y matar al jaguar que creían responsable. La cacería no tardó mucho. El grupo pronto encontró y mató a un raro jaguar negro. El animal tenía un corte profundo en el cuello, lo que sugería una lucha violenta. Pero esta acción planteó preguntas sobre la legalidad y moralidad de su respuesta. El delegado Jennison Jacob enfatizó que, aunque las acciones de la comunidad estaban impulsadas por el miedo y el deseo de retribución, cazar y matar al animal sin ninguna amenaza directa o en defensa propia no estaba justificado.
La matanza de este jaguar requirió el inicio de una nueva investigación sobre el maltrato de la vida silvestre. Las autoridades lucharon por equilibrar la investigación de la trágica muerte con las consecuencias de la reacción de la comunidad. El padre de Dierlissom habló con el equipo de TV Vale do Xingu, expresando su inconsolable dolor. Describió a su hijo como un niño muy feliz, cercano a su familia y lleno de vida. La pérdida había dejado un vacío que las palabras no podían llenar. La población de jaguares en la región, particularmente el jaguar negro, es una especie rara y protegida. La trágica pérdida de un niño debía sopesarse contra la conservación de una especie crucial para la biodiversidad de la Amazonia. Según un informe de 2015, quedan aproximadamente 600 jaguares negros en libertad. La muerte de este animal, aunque impulsada por el miedo y la ira, podría tener consecuencias a largo plazo para los esfuerzos locales de conservación de la vida silvestre. Era el 6 de abril de 2013, en el Valle de Cachemira, India. Sarah Groves, una mochilera británica de 24 años, estaba de aventura en esta hermosa pero disputada región. Estaba en India desde febrero, visitando a su novio Saeed Ahmad Shoda y hospedándose en la casa flotante New Beauty en el lago Dal en Srinagar. A Sarah le encantaba viajar y siempre estaba ansiosa por explorar nuevos lugares. Los padres de Sarah, Vic y Kate Groves estaban inquietos por su viaje a Cachemira. La zona era conocida por sus disturbios debido a las disputas territoriales entre India y Pakistán. Habían intentado disuadirla de ir y hasta planearon encontrarse con ella en Nepal para convencerla de marcharse. Ese día el cuerpo sin vida de Sarah fue encontrado en su habitación en la casa flotante. Había sido apuñalada 45 veces. Su cuerpo ensangrentado, aferrando un móvil, indicaba que había intentado pedir ayuda. La escena era horrible, con heridas punzantes y cortes por todo su cuerpo. La doctora Farida Noor, jefa de forenses del Colegio Médico General de Srinagar, describió las lesiones, destacando que 2 heridas fatales, una en el cuello y otra que perforó su pulmón, causaron su muerte. Las demás eran heridas defensivas, lo que sugiere que Sarah luchó contra su atacante. El principal sospechoso, un holandés de 2 metros llamado Richard de Witt, fue arrestado horas más tarde, a unos 80 kilómetros. Fue encontrado descalzo y empapado, llevando solo un pasaporte y 2.000 libras. De Witt había estado alojado en la habitación contigua a la de Sarah en la casa flotante. Después del asesinato robó un bote de remos para escapar, pero se volcó, obligándolo a nadar hasta la orilla antes de tomar un taxi a una ciudad cercana. De Witt confesó inicialmente el asesinato, afirmando que el diablo lo obligó a cometer el atroz acto, pero luego retiró su declaración, proclamando su inocencia. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, ha evadido la justicia durante más de una década. De Witt, ahora de 53 años, ha sido descrito como un esquizofrénico paranoico que se niega a tomar su medicación. Ha mostrado comportamientos erráticos, como desnudarse en climas fríos y encerrarse en el baño para evitar las audiencias judiciales. Ha despedido a 5 abogados, alegando que eran incompetentes o estaban confabulados con el gobierno holandés. Cree que el caso en su contra es una fabricación de gente malvada dentro del gobierno holandés, derivado de su pasado en un partido político nacionalista y anti-inmigración en los Países Bajos. Los padres de Sarah, Vic y Kate han soportado una década extenuante de batallas legales y tormento emocional. Han asistido a 225 audiencias programadas, muchas de las cuales se pospusieron o cancelaron. Los testigos han muerto o desaparecido, y el sistema legal indio ha fallado en construir un caso sólido contra De Witt. Inundaciones en Cachemira destruyeron pruebas cruciales, y 2 jueces asignados al caso se retiraron. Vic y Kate han sido muy expresivos sobre su frustración con el lento avance del caso y la falta de apoyo del gobierno británico. Han luchado incansablemente por justicia, pero sus esfuerzos han sido obstaculizados en cada paso. Vic, ahora de 80 años, expresó su desesperación diciendo: "No estamos seguros de que alguna vez se resuelva. Lo peor de la última década es que ya no somos una familia completa. Hay un vacío enorme en nuestras vidas que nunca se llenará". Sarah era única, una persona maravillosa en todos los aspectos que siempre pensaba en los demás antes que en sí misma. A pesar de la incansable búsqueda de justicia por parte de la familia Groves, las maniobras de De Witt y el complicado proceso legal les han dejado pocas esperanzas.
El comportamiento de DeWitt bajo custodia ha sido impredecible. No ha mostrado remordimiento y hasta ha atormentado a la familia de Sarah con mensajes crípticos. En 2017, dijo en un tribunal que tenía un secreto sobre el asesinato de Sarah, pero que solo lo revelaría a sus padres, aumentando aún más su angustia. El caso se ha convertido en una farsa, con DeWitt manipulando el sistema para evitar ser juzgado. Los médicos concluyeron que tiene una creencia delirante bien sistematizada de que es perseguido por el gobierno holandés. Ha rehusado cooperar con sus abogados y ha mostrado un completo desprecio por el proceso legal. Su esposa, la tailandesa Uma Rupanya, reveló que DeWitt se volvió cada vez más paranoico e inseguro antes de abandonarla a ella y a sus 2 hijos para irse de viaje. Su viaje lo llevó a Kenia, Dubái y Nepal antes de asentarse en Cachemira, donde cometió el asesinato. La familia Groves también ha enfrentado dificultades con las autoridades indias. Vic criticó a las autoridades por no tomar el juicio en serio, señalando que solo un pequeño porcentaje de las 225 audiencias programadas realmente se llevaron a cabo. El juicio fue suspendido años atrás después de que DeWitt fuera declarado no apto para ser juzgado. A pesar de sus esfuerzos por acelerar el proceso, la familia Groves ha vivido en una constante confusión. El padre de Sarah, Vic, dijo a Mail Online: "Hay algunos avances y esperamos que haya una conclusión que nos brinde algo de cierre. No haremos más comentarios por el momento". La familia ha creado la Fundación Sarah Groves para mantener viva su memoria y apoyar el arte, el fitness y la aventura en la vida de los jóvenes, áreas que eran muy importantes para Sarah. En el 10º aniversario del asesinato de Sarah, Vic dijo a ITV que prácticamente había perdido la esperanza de que DeWitt sea llevado a juicio. Criticó al gobierno británico por su falta de involucramiento, diciendo: "Estamos inevitablemente atrapados en la política internacional y tenemos un gobierno británico que no nos ha apoyado. Nada ha salido a nuestro favor, ya que la situación política entre India Federal y Cachemira está en su punto más bajo".